el Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de noviembre del 2024. La presentación está organizada de la siguiente manera: el entorno internacional, una breve revisión del entorno internacional y regional a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios. Ahí vamos a observar el comportamiento, digamos, de la proyección de crecimiento del año 24 y 25, el comportamiento de la inflación y la tasa de política monetaria, tanto para el mundo, Estados Unidos, la zona euro, China, Brasil, Argentina, los socios comerciales y los socios comerciales del Mercosur, así como también una breve descripción de la decisión de la Reserva Federal, las expectativas respecto a la trayectoria de la TPM de Estados Unidos para los próximos meses, el comportamiento de los mercados financieros, de bonos del Tesoro y el DXY, así como también el comportamiento de los commodities, precios de la soja, maíz y trigo y el precio del petróleo. En la segunda parte, la sección de la coyuntura doméstica y el sistema financiero local, estará a cargo de Samuel Cañete, director del Departamento de Análisis Macroeconómico. En estas secciones estaremos viendo los resultados del IMAEP, el estimador cifra de negocios y el resultado de las cuentas nacionales trimestrales al segundo trimestre, la proyección del PIB para Paraguay del 2024, tanto por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, la inflación y el comportamiento de las distintas medidas de inflación y un poco lo que espera el mercado a partir de la encuesta de variables económicas EVE, así como también el comportamiento de la TPM y las decisiones adoptadas por el Comité de Política Monetaria. En el apartado Sistema Financiero Local, vamos a observar o describir el comportamiento del crédito y el nivel de los activos del sistema financiero, las expectativas para el crédito a partir de la encuesta sobre situación general del crédito, algunos indicadores del sistema financiero, como la morosidad, rentabilidad y solvencia, un apartado sobre el mercado de valores y el desarrollo del sistema de pagos en estos últimos meses. Por último, en esta sección, el resultado de las pruebas de tensión, suponiendo escenarios extremos para evaluar la resistencia del sistema financiero. Y finalmente, algunos mensajes del informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de noviembre del 2024. Dicho esto, Sebastián, si podría iniciar dando el contexto internacional y regional. Gracias, César. Ok, bueno, iniciando con las perspectivas de crecimiento, vemos que se espera una expansión para la economía global del 3,1%, tanto para el año 2024 como para el 2025. Este pronóstico para 2024 se revisó al alza en octubre con un ajuste de 0,3 puntos porcentuales, o sea, una revisión al alza de 0,3 puntos porcentuales. Esto respecto a lo previsto en el mes de abril. Esta mejora se debe a unas mejores perspectivas para la economía de Estados Unidos, que mejora su previsión en 0,4 puntos porcentuales. En Estados Unidos mantuvo este año una buena dinámica, una muy buena dinámica, a pesar de la política monetaria restrictiva que se ha venido aplicando en ese país. Por su parte, para la eurozona se prevé un crecimiento moderado, aunque levemente superior a lo que se tenía previsto en abril. Y para China se pronostica un crecimiento de 4,8%, lo que está levemente por encima del 4,6% que se esperaba en abril. En cuanto a los socios comerciales de Paraguay, las proyecciones mejoraron también de 1,8% a 2,4% para 2024, mientras que para 2025 se espera un crecimiento de 2,5%. En cuanto a socios del Mercosur, el pronóstico también se ajustó al alza de manera importante de 0,8% a 1,7% para 2024. Esto se explica principalmente por el comportamiento de Brasil, que tuvo una revisión al alza de 1,3 puntos porcentuales. Sin embargo, esto tuvo atenuado por una caída mayor a la esperada para el caso de Argentina. En cuanto a las condiciones financieras internacionales, un acontecimiento relevante que se dio en este último periodo fue el inicio del recorte de tasas de política monetaria por parte de la Fed. Lo que se dio en un contexto de desaceleración de la inflación en ese país y moderación en el dinamismo de su mercado laboral.
En concreto, en septiembre, la Fed decidió recortar sus tasas de interés en 50 puntos básicos, lo que estuvo en línea con lo que el mercado estaba esperando en ese momento. Luego, en noviembre, la Fed volvió a reducir sus tasas, pero en menor medida, ya que en noviembre las redujo en 25 puntos básicos. Ahora, si miramos hacia adelante, las expectativas de mercado sugieren que los recortes van a seguir este año y también durante el 2025, aunque la magnitud de esas reducciones todavía es incierta. Y bueno, es en este escenario que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos disminuyeron y el dólar se debilitó con respecto a nuestro último informe. Concretamente, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se redujeron de 4,7 a 4,3% al cierre de octubre. En la región, en línea con este comportamiento de los bonos americanos, los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años se redujeron en promedio en 40 puntos básicos, mientras que las primas de riesgos se han mantenido en niveles similares en el caso de la mayoría de los países. Por otra parte, el índice DXY mostró una trayectoria descendente, especialmente desde el mes de julio de este año. Esto en línea con las perspectivas que se tenían de recorte de tasas de la Fed para el mes de septiembre. Sin embargo, hay que resaltar acá que desde octubre estas tendencias que estuvimos mencionando se revirtieron. Y esto en parte debido a la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos y a la incertidumbre generada por las elecciones presidenciales. Lo que sugiere ahora una reducción de tasas más gradual por parte de la Fed de lo que se esperaba previamente. Y es así que también que al cierre de octubre el índice de XY reflejó una depreciación del 2% con respecto a abril de 2024. En cuanto a la cotización de commodities, los precios internacionales de los productos agrícolas que son relevantes para Paraguay siguieron con una trayectoria a la baja, lo que se explica por cosechas abundantes y condiciones climáticas favorables. En el caso de la soja y el maíz, la producción mundial alcanzó niveles récord, lo que presionó a los precios a la baja. Si bien hacia finales de septiembre, la sequía en América del Sur provocó un repunte en los precios que sin embargo fue transitorio. Y es así que al cierre de octubre las cotizaciones de la soja y el maíz en el mercado de Chicago cayeron en 14,3 y 6,5% con respecto al cierre de abril. Así también la cotización del trigo disminuyó, aunque más levemente, en 2,6% con respecto al mes de abril. Y esto también se debió a una oferta abundante. Sin embargo, en este caso, las tensiones en Rusia, o sea, relacionadas al conflicto entre Rusia y Ucrania, generaron ciertas preocupaciones sobre su suministro. A pesar de esto, se dio esta baja en su cotización. Ahora, mirando hacia adelante, se espera que los precios sigan disminuyendo, aunque en menor magnitud que en 2024. En cuanto a precios del petróleo, estos siguieron descendiendo desde el informe anterior, esto explicado por un mercado bien abastecido y a pesar de los riesgos geopolíticos que se mantuvieron latentes. Entre los principales factores que explican esta disminución se encuentran la desaceleración del consumo mundial, las expectativas de moderación de la demanda en China, el fuerte crecimiento de la oferta de petróleo de los países que no pertenecen a la OPEP y también la capacidad excedente de producción de los países miembros de la OPEP. Lo que, o sea, todos estos factores contrarrestaron las presiones al alza generadas por una creciente incertidumbre relacionada a los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania. Y en este contexto, el precio del petróleo disminuyó en 17% desde el último informe que presentamos, acercándose a los $70 por barril a finales del mes de octubre. Ahora pasando a la región, vemos que la mayoría de los bancos centrales siguieron avanzando en la relajación de sus políticas monetarias, a excepción de Brasil.
En el caso de este país, en septiembre y noviembre, el Banco Central elevó la tasa Selic, su tasa de política monetaria, en 25 y 50 puntos básicos respectivamente, alcanzando su tasa actualmente un nivel de 11,25% luego de que se había mantenido sin cambios desde junio de 2024. El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil observó un escenario marcado por la resiliencia de la actividad, presiones en el mercado laboral, una brecha de producción que se mantiene positiva, proyecciones de inflación crecientes y expectativas que no se encuentran ancladas. Y por lo tanto, considera que esta es una coyuntura que exige de una política monetaria más contractiva. Entonces, haciendo un resumen del entorno externo, vimos que las perspectivas de crecimiento para la economía global para 2024 mejoraron con respecto a nuestro último informe. Esto estuvo motivado principalmente por una revisión al alza para la economía de Estados Unidos, aunque también esta revisión estuvo impulsada en alguna medida por una mejor perspectiva para la economía china. Por otro lado, vimos que la inflación global siguió moderándose durante estos últimos meses. Y es en este contexto que la Fed decidió iniciar el ciclo de recortes en sus tasas de política. Concretamente, habíamos visto que se inició con una reducción de 50 puntos básicos en septiembre y luego una reducción de 25 puntos básicos en noviembre. Y mirando hacia adelante, se espera que esta normalización de tasas de política en Estados Unidos siga dándose tanto en lo que resta 2024 como en 2025. Y es en este contexto que las condiciones financieras internacionales se han flexibilizado, aunque haciendo la aclaración que en los últimos 2 meses esta tendencia se revirtió parcialmente, reflejado en una suba en las tasas de instrumentos de más largo plazo, lo que se dio en un contexto en que se dio una revisión en las expectativas del ritmo de normalización de política monetaria para Estados Unidos. Concretamente, ahora se espera que esto se dé de forma más gradual. Pasando a la región, vimos que la mayoría de los bancos centrales siguió disminuyendo sus tasas de referencia y finalmente vimos que los precios de los commodities, tanto agrícolas como de petróleo, estuvieron mostrando una tendencia a la baja en un contexto de oferta abundante y una demanda débil. Bueno, con eso terminamos la parte internacional. A continuación tendremos la presentación de la coyuntura doméstica. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, en cuanto a la economía local, lo que se puede destacar es que el crecimiento se ha mantenido en los últimos trimestres, en el último año y medio, como se ve en el gráfico de la izquierda, hay un crecimiento sostenido del producto. El PIB total está como 11% por encima del nivel prepandemia y en el caso del PIB sin agricultura y binacional es en torno a un 14% por encima del nivel prepandemia ya por finales del 2019. En este segundo trimestre, el último punto del gráfico de la izquierda, el PIB sin estacionalidad registró un incremento de 1,4% con relación al trimestre anterior, es un buen número. Y también el PIB sin agricultura y binacionales creció incluso más en ese último trimestre que mostramos acá, 2,2% intertrimestral. Ahora bien, en términos interanuales también las tasas han sido muy positivas, que vemos en el gráfico de la derecha. El PIB creció 4,8% en términos interanuales en el segundo trimestre y el PIB sin agricultura y binacionales mostró un crecimiento de 6,9%. Esto refleja un poco que el crecimiento de este año es más diversificado con relación al año anterior. Entonces, ¿qué explicó este crecimiento de 4,8%? Por el lado de la oferta se destacaron las incidencias positivas de casi todos los sectores, excepto electricidad y agua. Vimos crecimiento importante en servicios, manufactura, la ganadería, que ha repuntado también, construcciones y los impuestos a los productos. Como mencioné, el sector de electricidad y agua fue el único sector que se contrajo y que se explica principalmente por el bajo nivel del río Paraná que afectó a la producción de energía de las binacionales. Por el lado del gasto, el crecimiento del 4,8 se explicó principalmente por la demanda interna y sus componentes principales han crecido
a tasas relevantes. El consumo privado creció 5,3% y ahí la explicación vino por la dinámica positiva de los servicios, los bienes durables, los bienes no durables y en menor medida de los bienes por los bienes semidurables. También la inversión ha mostrado un buen desempeño. En ese periodo creció 8,6% interanual y se explicó fundamentalmente por la mayor inversión en maquinarias y equipos. También las inversiones en construcción explica en alguna medida ese 4,8% por el lado de la demanda. Y en términos acumulados, entonces la economía del segundo trimestre cerró con un crecimiento de 4,6%, que era una tasa más alta a la proyección que teníamos en ese momento de 3,8%. Lo resaltante es que este buen dinamismo se ha mantenido, al menos en términos interanuales, se ha mantenido en el tercer trimestre, impulsado principalmente por los servicios y las manufacturas. De acuerdo al índice mensual de actividad económica, el gráfico de la izquierda, la economía en su conjunto creció a una tasa promedio de 3,8% en el tercer trimestre y acumuló un crecimiento de 4,3% al cierre del mes de septiembre. Así también, mirando un poco el gráfico de la derecha, que corresponde al estimador de cifras de negocios, se ve un crecimiento importante al mes de septiembre de 6,8%. Ahí se destaca el aumento en la venta de combustibles, productos de equipamiento para el hogar, productos químicos, farmacéuticos, venta y mantenimiento de vehículos y las ventas de prendas de vestir. O sea, en general la economía ha venido bien hasta el tercer trimestre. Y fue en ese contexto que revisamos la proyección de crecimiento del PIB total de 3,8 a 4%, y el PIB sin agricultura y binacionales se corrigió también al alza, en este caso de 4,5 a 4,9%, ratificando un poco lo que mencioné del proceso de mayor diversificación del crecimiento este año con relación a lo que fue el año anterior, donde la agricultura y electricidad y agua explicaron en gran medida el crecimiento del 2023. Entonces, por el lado de la oferta, lo que vimos es una revisión al alza en ganadería, comercio e impuestos, mientras que el ajuste a la baja se dio específicamente en el sector de electricidad y agua. Por el lado del gasto, la demanda interna, en línea con los datos observados y las buenas perspectivas, corregimos al alza. El consumo privado se revisó de 4,3 a 4,7%, consistente con el buen dinamismo del PIB sin agricultura y binacionales, que podría estar más vinculado con la generación de empleo e ingresos en la economía. Y también esta revisión al alza del consumo es consistente con la buena dinámica de las importaciones que estamos viendo durante el año. También se corrigió al alza la formación bruta de capital fijo de 5 a 5,8%, principalmente debido al buen desempeño de las inversiones en maquinaria y equipos. En cuanto a la inflación, lo que podemos decir es que este crecimiento de la economía se ha visto también favorecido por los buenos resultados de inflación durante el año. En octubre la inflación interanual fue de 3,6%, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Esta inflación en los últimos 12 meses se explica por alimentos, servicios, también los otros bienes, mientras que los precios de los combustibles han seguido incidiendo negativamente en la inflación interanual, como se ve en la barrita gris en el gráfico de la izquierda. Entonces, esto está en línea un poco con la reducción de los precios del petróleo a nivel internacional, que contrarrestó en alguna medida la depreciación, el efecto que la depreciación del tipo de cambio pudo haber tenido sobre los precios de los combustibles. Eso en cuanto a la inflación total. Si miramos las medidas de tendencia, hemos visto un comportamiento bastante estable en los últimos meses, ubicándose en torno a la meta e incluso en algunos casos por debajo del 4%. Como puede observarse, en el gráfico de la derecha, la inflación núcleo se sitúa en 3,6, en torno al 3% en los últimos meses. La inflación del IPC-SA en torno al 3,6% y la inflación subyacente ha ido convergiendo gradualmente hacia el 4%. En general, entonces no vemos presiones inflacionarias relevantes en el 2024. Un aspecto que se puede destacar, que es que respecto al IEF anterior, lo que hemos visto es una reversión importante de los aumentos de precios de los componentes volátiles de la canasta. Hasta el mes de mayo, la inflación acumulada fue de 3,2%, explicada en gran medida por el aumento de los precios de los volátiles, especialmente de las hortalizas. De hecho, al mes de mayo la variación acumulada de la inflación subyacente había sido solamente del 2%, pero la inflación total había acumulado una tasa de 3,2%. O sea, en gran medida la inflación hasta ese momento estaba siendo explicada por estos
aumentos de precios que son volátiles y por lo tanto esperábamos una reversión en algún momento durante el año por las características de este tipo de precios. Efectivamente, eso ocurrió a partir de junio, como se ve en el gráfico a la izquierda, en las barritas verdes. A partir del mes de junio comenzamos a ver la reversión de esos precios, registrándose tasas mensuales de inflación o bajas o incluso negativas. Y de esta manera la inflación acumulada, que había llegado hasta 3,2% en mayo, se redujo a 2,9% en octubre, y por lo tanto la proyección de inflación del 4% se ha vuelto mucho más probable en los últimos meses con relación a lo que teníamos a inicio de año. En cuanto a la TPM, en los últimos meses el BCP mantuvo la tasa de referencial en 6%. Recordemos que esta tasa se había ubicado hasta un 8,5%. Hasta el mes de marzo se redujo a 6%, y a partir de abril se mantuvo en 6%. Y básicamente esta tasa está en línea con el rango neutral, que consideramos un nivel adecuado, considerando la dinámica de la inflación y de la actividad económica que estamos viendo durante el año. Hemos visto que las distintas medidas de inflación, las proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes económicos están en línea con la meta de mediano plazo, y también el Producto Interno Bruto se encuentra acorde a su nivel potencial. Por lo tanto, la decisión más prudente fue mantener esta tasa en 6% en los últimos meses. A pesar de ello, las tasas de interés de mercado han seguido bajando, reflejando en alguna medida el traspaso gradual que suele suceder cuando la tasa de referencial de política monetaria se reduce. Siempre hay un rezago, y es probablemente ese efecto lo que estamos viendo en las tasas de mercado. En septiembre, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda local se ubicó en casi 13%, casi 2,5 puntos porcentuales menos respecto a los niveles que teníamos a inicios de año. Entonces, para hacer un resumen de la parte de actividad económica local, inflación y tasa de política, lo que estamos viendo es que desde el último IEF la actividad económica y la demanda han seguido con una buena dinámica, la inflación se ha moderado y las tasas de interés de mercado han continuado reduciéndose, generando entonces condiciones propicias para la expansión del crédito y la mejora de su calidad, como veremos en la sección siguiente. Específicamente con relación a la evolución reciente de las variables del sistema financiero, en primer lugar podemos mencionar, mirando un poco el gráfico de la izquierda, que el activo total creció 13,2% interanual en el mes de septiembre, impulsado principalmente por los créditos, un comportamiento que es razonable, coherente con el buen dinamismo de la economía, la inflación controlada y la reducción de las tasas de interés de mercado. A la derecha podemos ver la expansión del crédito, que en el mes de septiembre registró una variación interanual de 13,6%, que es superior al 12% que se observó en marzo de este año. Por moneda, las colocaciones en guaraníes crecieron casi 17%, una muy buena dinámica. Estas colocaciones fueron destinadas principalmente a los créditos al consumo, la industria, el comercio al por mayor, los servicios y la vivienda. Los créditos en moneda extranjera crecieron 9,5% interanual en septiembre, explicado por la buena dinámica de los préstamos destinados a la agricultura, los servicios y otras actividades como actividades inmobiliarias. Analizando un poco el crédito desde el punto de vista de los usuarios, podemos destacar que tanto los préstamos que se destinan a los hogares, al gráfico a la izquierda, como también los créditos destinados a las empresas han seguido creciendo en los últimos meses. El crecimiento del crédito a los hogares se explica fundamentalmente por los préstamos destinados al consumo en general y en menor medida por el crédito destinado a compra de vivienda. En cuanto a la calidad del crédito de los préstamos a los hogares, la morosidad total de los hogares se mantuvo en niveles acotados. En septiembre incluso se redujo, mostrando una mejora respecto al IEF previo. El crédito de las empresas a las empresas ha seguido mostrando un buen desempeño. Como puede verse, hay un crecimiento de 13,5% interanual en septiembre, y esta cifra también se situó por encima de lo que vimos en marzo del 2024, que fue de 12,3% y mucho más, y una cifra mucho más alta en relación a lo que hemos visto en septiembre del año anterior. Entonces, al igual que los créditos para los hogares, la calidad del crédito también para las empresas ha ido mejorando. En términos agregados, la tasa de morosidad de los créditos a las empresas se sitúa en 1,3%, inferior a la tasa del año previo y también a lo que hemos visto en marzo de este año. Hacia adelante, las perspectivas para la concesión de créditos son
positivas, conforme a la última encuesta de situación general del crédito, como puede verse en el gráfico de la izquierda, en las barras grises. El 78% de los agentes del sistema financiero que fueron consultados manifestaron que actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos. Este porcentaje de respuestas afirmativas, como puede verse, ha ido aumentando en el último año, de 72 a 78% si comparamos con relación al mismo trimestre del año anterior. Así también los índices de difusión de las expectativas sectoriales del crédito se han mantenido en la zona de optimismo para todos los plazos y para todos los sectores económicos. Es decir, desde el sistema financiero hay buenas perspectivas para la concesión de créditos en los meses siguientes y para los distintos sectores de la economía. Como adelanté un poco ya en la parte de crédito a los hogares y a las empresas, este crecimiento de los préstamos se ha dado en un contexto en que la calidad del crédito ha estado mejorando, lo cual es bastante positivo para la solidez del sistema financiero. La tasa de morosidad se redujo de 3,3 a 2,6% desde el último IEF. Este comportamiento también se observó en la tasa de morosidad del crédito a las empresas y a los hogares, y actualmente destacar un poco que este nivel de la morosidad se sitúa por debajo incluso de la época previa a la pandemia, allá por septiembre de 2019, cuando la tasa de morosidad estaba en torno al 3,2%. De igual manera, la medida más estresada de riesgo de crédito, la línea roja en el gráfico de la izquierda, que incluye además de los créditos vencidos, incorpora la cartera renegociada, ha continuado con su tendencia a la baja, situándose en 7% del crédito total. Esta morosidad más estresada se encuentra por debajo de los niveles observados en el periodo previo a la pandemia. Recordemos que en la pandemia, allá por octubre de 2020, este porcentaje se situó en torno al 20%, como se puede ver, debido a las medidas excepcionales aplicadas por el BCP que permitieron la renegociación de los créditos a todos los sectores económicos. Ahora bien, con relación a la cobertura del sistema financiero, las previsiones totales representaron 128,4% del total de créditos vencidos, mostrando una cobertura importante del riesgo del crédito, como se puede ver en el gráfico de la derecha. En línea con esa mayor expansión del crédito y la mejora en la calidad del crédito, los indicadores de rentabilidad han seguido mostrando una trayectoria al alza, dinámica que se inició allá por finales del año 2021. Se puede ver ahí que en septiembre tanto el ROA como el ROE se situaban en 2,5 y 20,2% respectivamente, niveles ya muy similares a los niveles de rentabilidad que se observaron antes del inicio de la pandemia. Por otro lado, los indicadores de solvencia en el gráfico de la derecha se mantienen muy por encima de los requerimientos mínimos establecidos en la regulación local. En septiembre, la relación de capital principal, nivel 1, sobre activos y contingentes ponderados por riesgo, se ubicó en 12,9%, que es la línea amarilla, y que se ubica muy por encima del mínimo regulatorio exigido de 8% para ese indicador de solvencia. También el capital regulatorio total, que se incluye el capital nivel 1 y nivel 2, dividido sobre activos y contingentes ponderados por riesgo, alcanzó la cifra de 17% en el mes de septiembre, también muy superior al 12% que establece la normativa local. Ahora bien, pasando un poco a la evolución de la bolsa de valores, lo que vimos es un crecimiento importante del volumen negociado, no solo este año, sino ya viene en los últimos años observándose esta buena dinámica. Y particularmente en septiembre, la suma anualizada del volumen negociado alcanzó cerca de 6.300 millones de dólares, lo que equivale a 14% del PIB, muy superior a la cifra registrada en la etapa previa a la pandemia, que estaba en torno a 2,2%. Entonces vemos un crecimiento importante en el volumen negociado en la bolsa de valores. Por moneda, la mayor parte del volumen negociado se encuentra en moneda nacional. Como se puede ver ahí, 63% del volumen negociado se realizó en moneda local. Además, el sector público, el sector químico, opera de manera exclusiva en guaraníes. Los sectores agropecuario, industrial, comercial y financiero son algunos sectores que generalmente se posicionan más en moneda extranjera. Sin embargo, el resto de los otros sectores también muestra una predominancia de operar en moneda local. El sistema de pagos, ahora bien, vimos que ha continuado operando con normalidad, de manera segura, eficiente y competitiva, y se destaca el crecimiento importante durante el 2024, como se puede ver. 2023 ya había crecido significativamente, pero 2024 ha repuntado nuevamente con fuerza. Entre enero y septiembre, la cantidad de operaciones realizadas a través del SIP fue de
más de 117 millones, lo cual representa un crecimiento de más de 120% al comparar con el mismo periodo del año previo. Por sistema, el SPI es el que registra la mayor cantidad de operaciones debido a su enfoque minorista. El 94%, 95% aproximadamente del total de operaciones en el 2024 se realizó a través del SPI. Si miramos por moneda, las operaciones del CIPA se realizan mayormente en moneda local. Entre enero y septiembre de 2024, el 87% del total de las operaciones se realizó en moneda nacional y solo el 13% en moneda extranjera. Finalmente, quisiera destacar algunos ejercicios que hemos hecho en el Banco Central. Destacar que las pruebas de tensión indican que a nivel agregado el sistema financiero mantendría una posición de solvencia adecuada ante la ocurrencia de shocks extremos, que si bien tienen una baja probabilidad de ocurrencia, permiten evaluar la resistencia que tendría el sistema financiero en un escenario más complejo. En los ejercicios se simulan choques de diferente intensidad, que acá le llamamos adverso y extremo, y construimos escenarios hipotéticos y se evalúa el impacto que estos shocks tienen sobre la solvencia y la liquidez en uno de los ejercicios. En los gráficos que se presentan aquí se supone un deterioro de la cartera vigente que se convierte a vencida y por lo tanto se deben realizar nuevas previsiones y estas nuevas previsiones terminan impactando en la utilidad y en la solvencia. El ejercicio consiste en simular un deterioro de 5,6% de la cartera vigente en el caso del shock adverso y 8,5% de deterioro en el caso del shock extremo. El resultado de la simulación indica que el CAR, que es el coeficiente de adecuación de capital, luego del shock extremo se ubicó en 15% para los bancos y 13,9% para las financieras. Es decir, a pesar del fuerte shock que se le está imponiendo en el ejercicio, los niveles de solvencia se mantendrían por encima del 12% que se exige en la normativa local. Además de este escenario de aumento de la cartera vencida o deterioro de la cartera vigente, también se evalúa el impacto de una reducción de las tasas de interés y de una depreciación del tipo de cambio, y finalmente se analiza la capacidad del sistema frente a un retiro masivo de depósitos. Todos estos resultados son reportados también en el informe de estabilidad financiera. En general, en todos los ejercicios la solvencia, se puede destacar que en todos los ejercicios la solvencia se mantiene por encima del 12%. Aquí, a continuación, entonces le cedo la palabra al economista jefe para los principales mensajes. Muchas gracias, Samuel. Finalmente, digamos, un resumen de lo que hemos visto a lo largo de la presentación. El impulso externo previsto para la economía paraguaya ha mejorado en comparación con el informe de estabilidad financiera anterior. Se espera un crecimiento de la economía global, como había mencionado Sebastián, de 3,1% para el 2024, y este pronóstico ha sido revisado levemente al alza respecto a lo previsto en el informe de abril, debido a mejores perspectivas tanto para la economía de Estados Unidos, que ha mostrado resiliencia a pesar de la política monetaria restrictiva. Así también para el 2025, la proyección de crecimiento global se ajustó levemente de un 3 a un 3,1%. Para la economía paraguaya, lo mencionaba un poco por Samuel, el crecimiento se ajustó al alza del 3,8 al 4%, en línea con el buen desempeño observado, como decía Samuel, de los pronósticos del sector comercio, ganadería e impuestos a los productos, los cuales fueron revisados al alza. Y en contrapartida, el sector electricidad y agua se corrigió a la baja, afectado por lo que mencionaba, por el menor caudal hídrico del río Paraná. Por el lado del gasto, el consumo privado y la formación bruta de capital fijo verificarían un aumento mayor al esperado. La proyección de inflación se mantuvo en 4% y no se observan desequilibrios significativos que puedan desviar la inflación de la trayectoria esperada. Por otro lado, en el ámbito externo, los riesgos han tendido a moderarse con la disminución de los precios de los commodities alimenticios y los energéticos en los últimos meses. No obstante, las expectativas actuales sugieren una reducción más moderada de las tasas de interés de los fondos federales. Con respecto al sistema financiero, el activo total del sistema financiero ha continuado creciendo, impulsado principalmente por los créditos. Este comportamiento es coherente con el buen dinamismo de la economía y la reducción de las tasas de interés de mercado. Además, las expectativas de concesión de préstamos para los próximos meses siguen siendo positivas, observado a partir de la encuesta sobre situación general del crédito. En cuanto a los indicadores de solidez, la calidad del crédito ha mejorado desde el último reporte. La tasa de morosidad y las medidas más amplias que incluyen a la cartera renegociada se redujeron desde el último informe, en tanto que las previsiones permiten la cobertura total del crédito vencido, mitigando el riesgo
del mismo. Los indicadores de desempeño han seguido mejorando en los últimos meses. Los indicadores de rentabilidad han aumentado desde el último informe, situándose en niveles similares a los registrados antes del inicio de la pandemia. Por su parte, la solvencia se sitúa en niveles que superan con holgura los mínimos establecidos en la normativa. Las pruebas de tensión mencionadas por Samuel, que simulan choques extremos, indican que la solvencia del sistema financiero se ubica en niveles adecuados. Luego de los distintos escenarios simulados, la solvencia permanecería por encima de las exigencias mínimas legales. Finalmente, la mejora de las proyecciones de crecimiento económico para este año, la evolución positiva de la inflación y las expectativas favorables de los agentes económicos podrían seguir contribuyendo al buen desempeño del sistema financiero por lo que resta del año.